Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Les voy a hacer un comentario y ahí vieron que compartí el Drive. Ese Drive, supongo y espero que la mayoría ya lo tenga porque el fin de semana se los pasé por mail. Pero no sé por qué me volvieron rebotados más de 100 mails. A algunos que conozco nombre y apellido, no sé por qué el mail me lo volvía rebotado quitándome una letra o en algunos otros me lo devolvía sin la M. Bueno, me tomé el trabajo de buscar uno por uno y pensé que era porque los mandaba todos juntos y eran demasiados mails. Los mandé uno por uno y muchos me los volvió a rebotar. No sé si todos recibieron ese mail, porque algunos miembros del IEDA que están en el grupo me dijeron que habían recibido los dos mails, el que mandé primero y el que mandé después. De hecho, les comento por si alguno de todos ustedes, le pido por favor que no recibió el mail, nos mande un mail al mail para ver si lo podemos mandar de manera individual. Por eso, evidentemente, ha habido el problema de que el material, la documental de la primera clase, muchos no lo habían recibido. Y es por eso, porque los mails no vuelven rebotados. No sabemos por qué, porque evidentemente no es un error de Diana en su momento cuando mandó el mail, porque a mí me pasó lo mismo y cuando lo volví a enviar uno por uno, por ejemplo, de Florencia Randazzo me lo volví a rebotado con una sola Z. Lo volví a mandar bien y me lo volvió a mandar mal. Rebotado. Así que yo no sé, por ejemplo, digo ella porque me acuerdo bien, o por ejemplo de Sofía Riposati, que es una miembro del instituto, me había comido una P. Entonces son gente que yo conozco y sé que los mails no son así como me los volvía rebotados el Gmail. No sé si es un problema de Gmail, no sé qué ha pasado. Y los volví a mandar uno por uno. Y me volvió a pasar lo mismo. Así que si alguno no lo recibió, les comento qué es lo que ese mail decía. Por un lado, lo que decía era que hoy los profesores van a responder preguntas de lo tratado hasta hoy, inquietudes, consultas. Así que yo los invitaba a que me mandaran las consultas por mail o si no, que las hicieran hoy en el chat. Pero por favor, solo consultas para que todos los que tengan inquietudes puedan participar. Eso por un lado. Y por otro lado, como algunos que recibieron el mail me consultaron si las preguntas eran sobre lo tratado o se podían hacer preguntas sobre cualquier tema, no, es exclusivamente sobre lo abordado. Pero en ese otro mail yo les mandaba temáticas que por consultas o por preguntas que nos hicieron en el chat, veía que tenían dudas o inquietudes, como eran animales en edificios, denuncias y alguna que otra cosa. Si alguno no recibió esos mails, por favor le pedimos que nos avisen al mail. Así no lo, no, o sea, me dicen y yo trato de enviarles, de reenviarles los dos mails. Y acá vieron que puse el drive que construyeron los profesores para que de esta manera no tengan que recibir ningún mail más con material, sino que a medida que las clases se vayan sucediendo, los profesores van a ir subiendo documentación y diferente tipo de material a ese drive. Ahí lo tienen todos. Bueno, los dejo con los profesores. Buenas tardes, ¿cómo están? Si les parece, esperamos unos minutitos más
A ver si vamos llegando de a poco y ya empezamos con el encuentro de hoy. Yo, como siempre, y ya que los profesores esperan un momentito, no quiero desaprovechar la oportunidad para recordarles que tenemos nuestra página en Facebook, que es Instituto de Estudios de Derecho Animal del CAP, una, y IEDA, Instituto de Estudios de Derecho Animal del Colegio de Abogados de Bahía Blanca, la otra en Facebook. Que tenemos Twitter, también IEDA, solamente así, @CABB, Colegio de Abogados Bahía Blanca, y también tenemos Instagram, para que de alguna manera estemos presentes y nos puedan seguir en nuestras redes. Y que también tenemos canal de YouTube. ¿Por qué es importante el canal de YouTube? Porque en el canal de YouTube nosotros subimos, por ejemplo, los cursos que hacemos y las clases de la Cátedra de Derecho Animal de la Universidad del Sur. El año pasado están subidas el curso que se hizo de estudios de Derecho Animal y están subidas clases de la Cátedra. Y este año, para todos los que preguntaron, al finalizar el curso, se van a subir todas las clases, también para que tengan la oportunidad de reverlas antes de la realización del trabajo práctico que los profesores le van a indicar hacer también como requisito para la aprobación del curso. Insisto, si alguno tiene alguna consulta, alguna duda, vaya por favor haciéndola en el chat, porque nosotros la vamos a ir registrando para facilitarle el trabajo a los profesores. Y también, por mi parte, les digo que nosotros, parte del instituto, tiene algunos de los miembros, formamos parte de un programa de radio que en su momento tuvo la posibilidad de salir en las radios locales nacionales. Locales nacionales, digo así porque son repetidoras de las nacionales. Hoy no tenemos la oportunidad desde el punto de vista económico, pero seguimos nuestro canal de YouTube. Se llama La Historia Sin Fin, programa de radio. Tiene nuestra página en Facebook, tiene Twitter y tiene Instagram. También tiene canal de YouTube donde están subidos nuestros programas de radio en este momento que estamos haciendo en YouTube. Así que, aprovechando este ratito que me da Rita, hago las publicidades correspondientes. Ahora sí, no hablo más. Perfectas y muy oportunas. Bueno, demos inicio entonces. Estuvimos viendo en el encuentro pasado, estuvimos hablando un montón sobre educación, sobre pensamiento, sobre todo sobre el lenguaje, ¿no? Sobre la utilización del lenguaje y todo lo que transmitimos a través de la forma en que nos expresamos y el marco desde el cual nosotros nos expresamos. Hoy a mí me gustaría compartir con ustedes y pensar con ustedes justamente esto, ¿no? Lo que tiene que ver con el desde dónde estoy enseñando, desde dónde estoy pensando, desde dónde estoy aprendiendo también y reflexionando. Porque a veces cuando nosotros utilizamos un determinado sistema, una determinada forma de comprensión, comprendemos todo lo que está visto con ese lente, pero rara vez ponemos en cuestión el lente con el cual estamos mirando. Entonces, yo hoy me voy a permitir, a ver si puedo compartir pantalla, compartirles parte de una presentación que hice para la Facultad de Veterinaria de acá de Uruguay, en la Universidad de la República, en una charla a la que me convocaron en el 2019. Y a ver si me habilitan la posibilidad de compartir pantalla. Ahí estoy, perfecto. Bueno, esta charla estaba pensada un poco para cuestionar o para cuestionarnos lo que tiene que ver con el bienestar animal, sobre todo desde el ámbito del
la veterinaria, ¿no? La medicina veterinaria, que es de donde tanto se habla de si los animales están en bienestar o no lo están, si está garantizado su bienestar, o dentro de lo que son las prácticas de explotación animal, como los espectáculos públicos, o lo que tiene que ver incluso con la explotación de cuerpos de animales para consumo. Hay todo un ámbito de bienestar animal, que se llama bienestar animal. Entonces, lo que me propuse fue cuestionar un poco hasta dónde este bienestar animal estaba considerando realmente el estar bien de los animales o qué quería decir. Y entonces, lo que propuse, y que también les propongo a ustedes, es pensar sobre este concepto de frame, que trae a esta concepción el antropólogo Erving Goffman, basado también en el intento de su colega Gregory Bateson. Y este concepto de frame implica un marco para nuestro entendimiento, ¿no? Ahí podemos usar esta metáfora de marco, pero no solamente como el marco teórico que nosotros estamos acostumbrados a analizar, sino también como una forma bien particular de entender la mirada que estamos poniendo sobre determinado objeto de estudio. Bateson utilizó el concepto de frame psicológico para designar el límite de un conjunto de mensajes y acciones con sentido. Primero, los frames psicológicos son excluyentes, es decir, al incluir ciertos mensajes en un frame, otros son excluidos. O sea, si nosotros pensamos en la analogía del marco, lo que nos dice es, esto que está dentro del marco es en lo que tenés que prestar atención, ¿no? Bueno, yo tengo un cuadro ahí atrás mío, lo que hace ese marco, está enmarcando ese cuadro, es decir, acá hay algo que escapa del resto de su entorno. Hay algo que es diferente. Tenés que prestar atención ahí, ¿no? Dice el marco, presta atención a lo que está dentro y no te fijes en lo que está fuera. O también, este concepto de frame dice los criterios que vas a utilizar para evaluar lo que está dentro del frame, del marco, van a ser distintos de los que vas a utilizar para evaluar lo que está por fuera. Nosotros podemos tener determinados criterios para evaluar la pintura de esa pared, ¿no? Que es un color terracota y que puede estar más homogénea o menos, mejor pintada o no, pero esos criterios no van a ser los mismos que vamos a utilizar para evaluar la pintura que está adentro de ese frame. Entonces ahí hay una dualidad de criterios. Y ese es uno de las primeras características de ese frame. Entonces, que excluye determinado tipo de conocimientos o determinado tipo de conceptos a trabajar. Lo segundo es que los marcos psicológicos están relacionados con lo que llamamos premisas, ¿no? Una premisa es el contenido de una oración. Una premisa es aquella información que nosotros estamos transmitiendo a través de un conjunto de sonidos y de letras. Es el contenido informativo. El marco de la pintura le dice al observador que no debe emplear el mismo tipo de pensamiento al interpretar la pintura que el que debe utilizar al interpretar el papel tapiz de la pared, o en este caso, la pinta que está de fondo, ¿sí? Entonces, hay determinado tipo de información, de premisas que nos está llegando para analizar una cosa, que son bien distintas de las que nos están llegando para analizar lo otro, lo que está enmarcado, lo que está resaltado en nuestra visión. Y un frame es también metacomunicativo. Esto quiere decir, todos los mensajes que explícita o implícitamente defina un marco necesariamente da instrucciones o ayuda al observador en sus intentos para comprender los mensajes incluidos en él.
O sea que en determinado sentido, cuando nosotros ya utilizamos determinado marco y lo colocamos en determinado lugar, ya estamos asumiendo acríticamente determinada forma de pensar que va a aplicar evaluaciones a eso que está dentro de ese frame, dentro de ese marco. Si para Bateson los frames califican el mensaje que está dentro de ellos, para Goffman un frame establece un contexto interpretativo y significativo en el que se desarrollará una actividad. Por eso, un frame para Goffman es un marco y a la vez un esquema. Es un marco que nos dice dónde tenemos que prestar atención, pero también es una forma de esquematizar la realidad. Es una forma de interpretar eso que estamos viendo y encuadrando. Por ende, nos va a dejar cosas por fuera, pero lo que esté dentro de ese marco ya va a tener una línea por la cual va a ser cargada de significados y por la cual va a ser interpretado. Y como decimos por acá, siempre que un individuo enmarca una situación, lo hace utilizando esquemas. En este momento yo utilicé este concepto de frame para cuestionar o para analizar lo que implica bienestar. Y esto viene de la mano con lo que nosotros hemos estado viendo en instancias anteriores sobre esa forma en que nosotros hablamos o que pensamos o que evaluamos nuestro vínculo con los demás animales. Y también lo que tiene que ver con la forma en que nosotros le damos a las instancias jurídicas, ¿no? Cómo redactamos nuestras leyes, cómo las interpelamos, cómo nos basamos en ellas para actuar o no, en las normas legales y en las normas morales. Este bienestar, como marco, implica una ciencia que es interdisciplinaria, ¿no? La ciencia del bienestar animal no es solamente lo que tiene que ver con la medicina veterinaria, sino que implica un montón de miradas sobre esta situación en la que colocamos a los demás animales. Además de implicar una mirada desde varias ciencias interrelacionadas, tiene un componente ético y otro científico claramente identificados. Y esta ciencia del bienestar animal tiene algunas características. Es una cuestión de política pública, nacional e internacional, compleja y de múltiples facetas, con dimensiones científicas, éticas, económicas, legales, religiosas y culturales, e implicaciones comerciales cada vez más importantes. ¿Por esto es relevante? Porque tendemos casi siempre a pensar que lo que está relacionado con el bienestar animal está directamente y casi exclusivamente relacionado con la medicina veterinaria. Y ahí estamos dejando de lado un montón de facetas que es necesario tener en cuenta para relacionar todo lo que hay enmarcado en este bienestar animal. Cuando nosotros ponemos el énfasis únicamente en la medicina veterinaria, lo que estamos haciendo es poner énfasis únicamente en las condiciones físicas de estos animales no humanos que estamos evaluando. Pero perdemos de vista todo el resto del panorama que está tallando en este bienestar. Lo que tiene que ver con lo social, por ejemplo, los vínculos sociales entre los animales de la misma especie, sus características etológicas, lo que tiene que ver con las características sociales en vinculación humano-animal, también lo que tiene que ver con lo legal y cómo van a ser protegidos o no estos animales no humanos, las consideraciones éticas, que son un poco de las que nos hemos encargado de abordar en estos encuentros anteriores, y la dimensión económica que hay detrás de todo esto y que en general termina siendo la que impulsa nuestro vínculo con los demás animales, nuestra relación con los demás animales, porque en este intercambio que estamos teniendo guiados por las nociones económicas, no es una relación de beneficio mutuo, sino de beneficio unilateral por parte de Sapiens, por parte de nuestra especie. Y a esto nosotros le dábamos un poco el redondeo que nos va a hacer recordar bastante a lo que ya hemos visto.
cuáles son las consideraciones morales que hay que tener en cuenta a la hora de hablar del bienestar animal, qué implica para un animal el estar bien o no estarlo, cuáles son las diferentes características o criterios que nosotros tenemos para decir que estamos actuando justamente o no, y en términos del frame del bienestar animal o de este marco desde el cual nosotros estamos parados, está muy difundido o está un poco en boga lo que tiene que ver este paradigma, este marco de un bienestar. El término está inspirado en una sola salud, One Welfare, y ahora se propone el uso y la aplicación de un solo bienestar. Enfatiza los diversos enlaces entre el bienestar animal y el bienestar humano. Dentro de lo importante de este marco de acción es el propiciar el bienestar animal en los animales de trabajo y asistencia por la capacidad de brindar servicios a sus dueños. Y ahí es donde empezamos a encontrar un poco la disonancia con el término bruto, puro y duro del estar bien. Cuando nosotros pensamos en este marco, en este frame de un bienestar o de bienestar animal, lo que nos damos cuenta es que es un término que ha sido cooptado por la industria de explotación o por esta actividad que tenemos los humanos de explotar o utilizar a los demás animales en nuestro beneficio. Nosotros hablamos, en este caso, cuando utilizamos términos como animales de trabajo que brindan servicios a sus dueños, lo que estamos haciendo es aludir a lo que llamábamos anteriormente desde esta mirada del semáforo de Romina Kachanowski a el especismo del siglo XXI, a este paradigma de bienestar del que proviene el término bienestarista, en el cual los animales son considerados, siguen siendo considerados como con una esencia particular, es la de estar a nuestro servicio. Cada vez que nosotros tipificamos los animales, cada vez que los clasificamos. Vivi, apaga ese micrófono. Gracias. Cada vez que nosotros tipificamos esos animales, los clasificamos en animales de consumo, animales de trabajo, animales de servicio, animales de compañía, le estamos atribuyendo una esencia que nos conviene solo a nosotros. Una esencia que no podemos probar que sea así y que no va definitivamente de la mano con el asumirnos como animales en un mundo que existe y no que existe para nosotros. Esto de decir que son animales de trabajo implica asumir que estos animales tienen una esencia particular que es la de estar en este mundo para trabajar para nosotros, los sapiens. Entonces, esto de que hoy debe considerarse junto al bienestar humano, el bienestar animal y el del medio ambiente, suena como un paso importante desde una mirada netamente especista y antropocéntrica que iba en detrimento del resto de los animales y sin ningún tipo de consideración, destruyendo todo lo que estaba a su paso. Es un paso importante, es un avance, pero sin embargo está lejos de ser la panacea, de ser el horizonte hacia el que se quiere llegar, porque seguimos visualizando que el bienestar animal es importante únicamente porque si no vamos a seguir siendo afectados en nuestra vida. Esta mirada antropocéntrica dura de la cual nos cuesta un montón salir. Entonces, sí, déjame. Hola. Dale. Vamos a complementar algo, esto de la propuesta Un Mundo con una Sola Salud, que está muy en boga y sobre la cual se está haciendo mucho hincapié, incluso desde el campo de la protección animal, por lo menos en Argentina. De alguna manera es como engañosa porque pareciera sugerir una aproximación a la interfaz, digamos, una aproximación a la actuación de la interfaz entre animales, seres humanos y ecosistemas distinta,
pero no deja de estar siempre presente el concepto, porque está en juego con el concepto de salud pública veterinaria, ¿no? Que se define a sí mismo como las contribuciones al bienestar físico, mental y social de los seres humanos mediante la comprensión y la aplicación de la ciencia veterinaria. Y no elimina ninguno de los enfoques tradicionales de la medicina veterinaria y de la salud pública veterinaria que ya conocemos, así que bueno, ese es un poquito el aporte, ¿no? Tal cual, Yo, tal cual. déjame ¿Vale? que agregue algo a esto que decía Sergio, que no elimina esas miradas clásicas en el enfoque, que también hay otra dualidad ahí que deriva, creo que de lo mismo, de esto de una sola salud, y es hablar de salud humana y de sanidad animal. Y no es inocente, por lo menos para mí, yo no lo veo como inocente, el uso de los términos y volviendo al tema del lenguaje. ¿Por qué? Porque la sanidad no es lo mismo que la salud, prejuicio de que la salud como concepto incluye a la sanidad. La sanidad, cuando hablamos de sanidad, por lo menos en la literatura que he podido buscar, no es mi campo específico, pero cuando hablamos de sanidad hablamos de el sistema sanitario, de administración, de recursos, hablamos de salud. Sí, la salud, reitero, incluye a la sanidad. Entonces, cuando decimos que hablamos de sanidad para los demás animales y no de salud, estamos hablando de los animales como un mero elemento que tiene que estar bien y que tiene que estar sano para no afectar la salud humana. Digo, se puede hablar un montón de esto y se puede hablar con médicos, se puede hablar con veterinarios para profundizar un montón. Pero me parece que el tema del lenguaje y el tema de cómo se presenta esto de una sola salud y la salud humana y la sanidad animal tiene un enfoque direccionado y es los animales como curso, como cosa, y básicamente va por ese camino. Bueno, vamos a ir seguramente más adelante, no sé si en la próxima o en la próxima, vamos a abordar esto realmente. Y sobre todo, desde el campo nuestro, digo, poner este énfasis en la poca discusión alrededor de esta conceptualización, ¿no? Que lo que me parece que lo que marca tanto Rita como lo que estamos buscando es que lo único que hace es la naturalización y aceptación del discurso de los animales solamente vistos como un factor de riesgo en la sociedad. Que parece que es uno de los cambios paradigmáticos desde los cuales se debería abordar no sé si me está viendo, sí, ¿no? ¿Me fui? Ahí sí, te fuiste unos minutos, unos segundos. Ok. Es central en toda la construcción ver a los animales como un factor de riesgo, solamente como un vector de enfermedades. Entonces, claro, si no cambia esa mirada, si no se ayorna esa mirada, si no se profundiza esa mirada, cualquier conceptualización por debajo de ella va a estar teñida de las mismas características. Yo quería leer algo que dice la OIE con respecto a recomendaciones que da para ilustrar este punto. Dice: las presentes recomendaciones versan sobre los perros vagabundos asilvestrados, plantean graves problemas de salud humana, así como sanidad, el término que introducía Mauricio, y bienestar animal, y tienen claras repercusiones socioeconómicas, sanitarias, políticas y religiosas en nuestros países. La salud humana, lo que incluye la prevención de enfermedades zoonóticas, en particular la rabia, es una prioridad. No ha cambiado nada, digo, aún con la rabia prácticamente eliminada del planeta, no cambia la visión, el enfoque solamente de ver al animal desde el punto de vista epidemiológico, ¿no? Y vuelvo a poner el centro que cuando, que es un poco para poner hacer una comparación muy gráfica y muy visible lo que nos pasa ahora. Hoy todos los seres humanos somos vistos como posibles vectores de enfermedades y somos vistos como sospechosos, ¿no? Con las consecuencias que ya conocemos en medio de una pandemia y con el Estado tomando medidas sobre nuestra vida. No digo ni que estén bien ni que estén mal, lo que digo es que cuando es el mismo criterio que se le aplica a los animales, incluye las mismas
prácticamente las mismas medicinas, cuarentena, encierro. Afortunadamente para los humanos todavía no ha llegado a incluir la eliminación física. Pero veremos qué pasa, ¿no? Cómo evoluciona la cuestión. Depende en qué lugar del planeta uno se encuentre. También, sí, hay lugares donde veía el otro día en Oriente, que se les pega con varas a los que no llevan barbijo, ¿no? Hay formas más brutales de poner las medidas, pero por lo menos, bueno, en esta cuestión, el concepto de una sola salud, lo que debe quedar claro es que no es un concepto, es un concepto bastante engañoso, ¿sí? Que no implica de ninguna manera un cambio con respecto a la consideración moral de los animales. Sí, es importante, creo, en la misma línea que... No sé si me escuchan ahí. Sí, perfecto. Bien. En la misma línea que ustedes planteaban esto, por lo menos llevarlo a crítica, ¿no? El poder visualizar cuáles son los alcances de este frame y qué quieren decir específicamente. Y, mira, Viviana, me estás rayando todo el PowerPoint, ¿eh? ¿Qué quiere decir? Perdón, no sé por qué. No pasa nada, Vivi. ¿Qué quiere decir específicamente? Sobre todo porque a veces tendemos a deslumbrarnos con un marco, con un frame, y eso no nos permite ver su alcance real o cuáles son sus bondades y sus dificultades, ¿no? A veces simplemente vemos que hay un paso que yo en lo personal creo que es un paso y es un paso bien importante, el de considerar bajo un mismo paraguas toda la salud en lo humano, lo animal no humano y el medio. Me parece súper importante tenerlo presente a todo, que es algo que no se venía dando, pero hay que tener mucho cuidado con pensar que esta mirada es un avance hacia considerar a los demás animales como con derechos y como iguales, ¿no? Por lo menos en sus derechos básicos como el derecho a la vida y a la dignidad. Pero sí es importante, creo, visualizar cuáles son los términos en los cuales se plantea este frame, porque es un frame que trabaja o que presenta a los animales como animales de trabajo y de asistencia, que tiene en cuenta su salud en torno a los servicios que puede prestar a los animales o su salud en torno a lo que implica que no afecte a la salud humana, ¿no? En la misma línea que ustedes planteaban, que planteabas vos, Mauricio, de salud y sanidad, por ejemplo, acá en Uruguay, las intendencias, que son los gobiernos departamentales, tienen a cargo del bienestar animal en el área de higiene. No hay un área de bienestar animal por el momento, es el área de higiene. Entonces los animales están considerados como elementos que pueden generar problemas de salud a los humanos, pero no de otra manera. A ver que se me descompaginó un poco esto. Aprovecho la descompaginación. Dale. Y acá, por ejemplo, en mi ciudad, en Dolores, no hay departamento de zoonosis, no hay centro de zoonosis, y todo queda a cargo del área de bromatología, por ejemplo. Claro. En la misma sintonía. Más o menos por la misma línea. Entonces, si el frame, a ver si estábamos acá, sí, si el frame nos permite evocar nuestro objeto de estudio, también nos obliga a excluir todo aquello que queda por fuera de ese frame, ¿no? Esas son como las características. Los animales pueden mantenerse para trabajo de compañía, para producción de alimentos, como fines científicos o educativos, de exhibición y o programas de conservación, y se transportan y comercializan a nivel nacional e internacional. Estas son todas las cosas que habilita este frame en el área del bienestar animal. Y acá un poco retomando de lo que mencionaba Sergio sobre la OIE. La OIE, a través de la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, en la otra parte, reconoce que los animales sienten y sufren, que las necesidades de los animales deben ser respetadas, que la crueldad hacia los animales debe ser erradicada siempre. Y aquí hay trampas gigantescas que nosotros nos hacemos
sobre todo para dejar o para eliminar la indignación o para velar un poco todo el sufrimiento que le generamos a los demás animales. Cuando nosotros hablamos de... Sí. No, pensaba, creo que todos estamos al tanto de lo que pasó en los últimos días en España, ¿sí? Y la indignación que causó el trato que recibían animales en un laboratorio. Y entonces lo que se ponía sobre el tapete era que no se estaban aplicando las normas sobre bienestar animal. Exacto, Y exacto. pareciera que se justifica que si se hace bajo determinados parámetros, a un animal se lo puede intoxicar hasta llevarlo a la muerte, no sé bajo qué parámetros o de qué manera eso no constituye un sufrimiento, cómo se estaría restando su integridad física mediante estas técnicas de bienestar animal. Bueno, ese es un gran ejemplo. Lo cierto es que el bienestar animal, por supuesto que tiene siempre una cuestión de avance con respecto a una situación anterior, pero también esconde, ¿sí? Una manera de perpetuar un uso y una utilización. Con lo cual, bueno, ya para cerrar por lo menos mi participación respecto a esto, yo lo que digo es desde nuestro lugar, desde el campo de la defensa de los derechos animales, tenemos que estar muy conscientes, porque yo veo, así como el otro día hablábamos de los bienes ambientales y demás, que muchas veces se promueve muy alegremente de determinados conceptos, se impulsan, se quieren introducir en la legislación. A mí me parece muy válido, digo, en todo caso somos una sociedad constituida por muchos estamentos, por muchas maneras de expresar diferentes, que a lo mejor desde la medicina veterinaria se quiera impulsar este proyecto. Lo que me parece peligroso es que no tenga un contrapeso adecuado y una conceptualización adecuada de parte del proteccionismo. Y eso sí me parece que es la advertencia, por lo menos, que me parece que tiene que quedar de este segmento de la charla. Sí, creo que es bien relevante y grafica muy bien este ejemplo que trae Sergio, porque justamente cuando nosotros hablamos de la crueldad hacia los demás animales, ¿no? En este mismo marco de bienestar, se esconde aquella trampa que nos hacemos un poco al solitario cada uno de nosotros, decir, bueno, pero por lo menos hay alguien que los protege, hay alguien que hace que no sean demasiado cruel, ¿no? Y excluir la crueldad del trato con el otro no implica que el otro esté en bienestar, que el otro esté bien, porque estar bien implica muchísimas cosas. Una de ellas es que no te torturen, pero de ahí para abajo implica un montón de cosas más. Por ejemplo, no estar expuesto a explotación. El concepto de salud humana, ¿sí? Que me parece que aplica a este segmento, se ha avanzado al punto de dejar de considerar que la salud es la ausencia de enfermedad. Exacto. Del mismo modo, no quiere decir que la ausencia de determinada forma de crueldad o determinadas formas de crueldad extrema signifiquen que hay parámetros de bienestar, signifiquen que se respeten los parámetros de la vida. Y otro concepto que va de la mano con este de crueldad y que utilizamos muy a menudo es el de maltrato. Las trampas que trae el término maltrato, y por eso el lenguaje es tan importante, ¿no? Cuando nosotros hablamos de maltrato, lo mencionamos en la misma línea que mencionamos a la crueldad. Pero, sin embargo, ¿qué es tratar bien? ¿Qué implica que el otro esté bien? Cuando nosotros hablamos de leyes contra el maltrato animal, hablamos de leyes que impliquen que no se torture, que no se mate, que no se viole a otros animales. Pero ¿qué pasa con las garantías que deben tener esos animales de no ser utilizados, por ejemplo, para diversión, exponiendo su dignidad, su libertad, su capacidad de desarrollo de sus habilidades, por ejemplo? Eso también tiene que ver con el estar bien en un otro que es un agente social y además de ser un agente social, que siente. Porque en el punto 2 de la OIE dice, las necesidades de los animales deben ser respetadas.
respetar las necesidades del otro no implica exclusivamente no ser crueles con ellos. Y en esa línea es importante hacer énfasis cuando vemos todos estos marcos, ¿no? Y por qué a veces cuando nosotros nos centramos en un marco que es bienestarista o que es antropocéntrico o que sigue siendo especista, lo que estamos hablando es de todo lo que pasa dentro de esta sociedad humana en la cual el resto de los animales son utilizados para. Aunque el utilizado para sea ser utilizados para compañía. Porque ahí también hay muchas cosas que tenemos que pensar y cuestionar para poder elegir los criterios por los cuales nos vinculamos con ellos. El estar bien, dado que los animales sienten y sufren, ¿no? El trato que le damos a los demás animales, ¿es consistente con el estar bien? Como animales que ¿podemos ajustarnos a ese trato y reconocernos en bienestar? Estas son preguntas que pueden guiar un poco nuestro análisis. Y bueno, luego, sí. Se me ocurre, Rita, antes que justo en estas cuestiones que planteaste recién, y lo que venía con Sergio, se me ocurren dos ejemplos muy, muy burdos por ahí, pero gráficos también, con esto del estar bien y qué significa el estar bien para el otro, no para nosotros. Yo tengo una imagen, por ejemplo, que siempre trato de pasar cuando hablo de capitalismo, consumo y demás, que es pruebas de máscaras virtuales para colocarle a las vacas, para que la vaca crea que está en el campo. Entonces no sufre el estrés del encierro, digamos, para salir de lo que son los pilotos y demás. Y la vaca no va a creer que está en el campo sin sentir el olor del campo, sin estar con su ternero, bueno, sin un montón de cuestiones que tienen que ver con la individualidad y las necesidades de la especie. Digo, cuando hablamos de las necesidades, de respetar las necesidades del otro, los animales, ese concepto de la OIE, está hablando de las que yo creo que son las necesidades del otro, no las necesidades realmente del animal. Y otro ejemplo que tiene que ver con esto también, que me ocurría, es el tema del exhibicionismo, que lo tocaste. Después podemos, de hecho hay una parte en la que nos vamos a detener por ahí en las normas que tienen que ver con los establecimientos para exhibición y demás, más adelante, pero viene bien tocarlo, esto de la dignidad, la intimidad, la libertad y las costumbres y la cultura de cada una de las especies y de las familias y de los individuos de esas especies. Muchas transmiten cultura, no tenemos duda, y hay otras que por ahí podemos dudarlo porque no tenemos la confirmación. Ahora uno puede ir, si decide, de acuerdo a los principios que cada uno siga, creer que las tiene, aunque no tenga prueba. Y tiene que ver con esa imagen que dio, creo que varias vueltas, de un oso polar en medio de un zoológico, una imagen de un glaciar. Digo, el oso no creía que estaba en el glaciar. Sin embargo, para quien lo tenía y lo quería seguir teniendo, creyó que eso era darle bienestar al oso, creer que ver la imagen de un témpano de hielo iba a hacerle creer al oso que estaba en su hábitat. Digo, me parece que son dos ejemplos que... Yo creo que se lo cree más el humano que va al zoológico. Totalmente. Creo que no tiene como función un enriquecimiento ambiental, en ese caso, para bienestar de los osos. Totalmente. Que lo cree el humano se dice esa cosa. Exacto. Absolutamente. Somos todos un Sí, eso, bueno, ahí el gran aporte de la ciencia, específicamente de la etología, me parece imprescindible que empecemos realmente a identificar cuáles son las necesidades de los otros si es que estamos en un vínculo con ellos, ¿no? Si es que, bueno, tratando de que no estén en un vínculo de explotación, cuáles son las necesidades reales del otro que deben ser respetadas. Y bueno, me hiciste acordar un poco, Mauricio, al capítulo de Black Mirror, el de cucarachas. Hay un capítulo muy particular de Black Mirror en el que a los soldados se les colocan como unas interfaces en las cuales al enemigo se lo veía como monstruos, como cucarachas, como seres asquerosos y despreciables, para poder eliminarlos, para que los mataran sin ningún tipo de problemas. Y eso... No había culpa. Exacto.
Y eso hace una muy buena analogía también con aquellas barreras psicológicas que levantamos a la hora de enfrentarnos al trato con otros que debemos eliminar, ¿no? Al trato con otros que debemos subestimar, que debemos animalizar, y siendo animales, que no debemos considerar. Pensemos no solamente en el vínculo con otros animales humanos a los que nuestra propia especie elimina, sino también a aquel trato con aquellos animales que invisibilizamos incluso estando frente a ellos. Pienso en los mataderos, por ejemplo, y esto ya me da un poco entrada a seguir trabajando sobre el uso del lenguaje en torno a este texto de Melanie Joy, que se llama ¿Por qué amamos a los perros, comemos a los cerdos y nos vestimos con las vacas? Y ella trata específicamente este tema de analizar nuestros criterios y nuestros valores y cómo el lenguaje hace que pensemos de determinada manera el mundo. Y esto de la mano con el frame, el marco conceptual, las ideas, los conceptos que nosotros tenemos arman una lente, es otra analogía distinta, arman una lente, una forma de ver el mundo que es bien particular, y que esa forma de ver el mundo no es cuestionada hasta que no nos alejamos un poco y vemos que hay diferentes lentes que podemos intercambiar y que tenemos que poder elegir entre ellos para ver cuál nos queda mejor y cuál se ajusta más a nuestra realidad. Melanie Joy en este libro hace algo que es bien interesante, porque nos invita a pensar nuestro vínculo con los demás animales desde la industria de la explotación de cuerpos para consumo, ¿no? Ella se pregunta, dentro de muchos recursos que utiliza, se pregunta cuándo nosotros elegimos o cómo nosotros seleccionamos esos criterios y esos valores morales que llevamos a la mesa a la hora de alimentar, ¿no? Entonces nos presenta la posibilidad, por ejemplo, de definir, porque todos sabemos lo que es un vegetariano. Ella lo explica claramente, un vegetariano es una persona que elige dentro de su alimentación alimentarse únicamente de plantas. Un vegano, a su vez, es una persona que elige una dieta 100% vegetariana, excluyendo cuerpos de animales, excluyendo cualquier tipo de consumo que venga de la explotación de animales, y además tiene una postura ética y política en torno a la explotación de animales que lo hace apartarse de ese círculo de explotación. Nosotros ya lo vimos un poco. Ella se preguntó, y bueno, ¿y cómo llamamos a aquellos que eligen, o elegimos, yo lo elegí mucho tiempo, el consumo de cuerpos de otros animales? ¿Cuál es el nombre que le damos a esto? Porque si existen los vegetarianos, existen los veganos, ¿cómo se llaman los que eligen comer cuerpos de animales? Y claramente la respuesta en general era carnívoros, ¿no? O comedores de carne. Pero claro, esta respuesta también evidencia el gran desconocimiento que nosotros tenemos sobre esta idea de que a la hora de sentarnos a la mesa estamos llevando valores que si no elegimos nosotros, alguien los eligió por nosotros. Y el decir que nosotros somos carnívoros implica decir que tenemos determinada característica natural como especie que nos hace tener que alimentarnos únicamente de carne. Y esto no es real porque Homo sapiens sapiens es omnívoro por naturaleza, o sea, nosotros podemos llevar una dieta completamente sana y completa, valga la redundancia, solamente con vegetales o con cuerpos de animales. Tenemos esa posibilidad, y esa posibilidad también nos da la posibilidad de elección. Ahora, obviamente un felino es carnívoro, ¿sí? Y existen los animales que son herbívoros, que solamente pueden alimentarse de plantas. Nosotros como omnívoros tenemos la posibilidad de hacer ambas cosas. Esa posibilidad implica una elección, dice Melanie Joy. Entonces, cuando nosotros elegimos el comer cuerpos de animales, estamos haciendo una elección de la misma envergadura que cuando elegimos no comerlos. Y ahí tiene un nombre, se llama veganismo. ¿Cómo se llama cuando elegimos no comerlos? Bueno, ya se dio cuenta que no teníamos un nombre para eso.
y que no es casualidad que no tuviéramos un nombre para eso, porque está determinado como lo normal, como lo natural, como lo necesario. Es lo que somos. En la medida en que no lo pensamos, tampoco lo cuestionamos ni lo criticamos, pero tampoco tenemos la posibilidad de elegirlo o no. Por eso ella acuñó el término carnista. El carnismo es igual que el veganismo o el vegetarianismo, veganismo no tomado con postura ética y política, sino como vegetarianismo al 100%. El carnismo entonces es todo este sistema de valores, de costumbres morales que llevamos a la mesa a la hora de elegir comer, por ejemplo, el cuerpo de una vaca, pero no el cuerpo de una rata, siendo carne o transformados en carne, los dos. Y eso habla mucho de lo que nosotros creemos, porque no todos los cuerpos de animales son utilizados para consumo en nuestra sociedad. Sin embargo, no hace falta irse lejos en la historia, porque contemporáneamente a nosotros, si recorremos un poco las diferentes culturas, encontramos que no es tan obvio que el cuerpo de la vaca se pueda o se deba comer, como los uruguayos y argentinos estamos acostumbrados, sino que en algunos lugares hay un tabú de alimentación donde la vaca es sagrada, y que no es tan obvio que los cuerpos de los perros y los gatos no sean comestibles. Porque existen festivales como el de Yulín, que es un festival de carne de perro específicamente, y donde si hiciéramos analogías con lo que pasa dentro de los mataderos, no habría gran diferencia. Y si la diferencia es únicamente por el lado de la crueldad explícita, tenemos que repensar de nuevo lo que implica lo que hacemos para esos animales que están siendo víctimas de ese sistema de consumo. Que insisto en esto, podemos elegir ser parte de él, pero para poder elegir ser parte de él tenemos que tener muy presente que estamos siendo parte de él y no naturalizarlo y no darlo por descontado como si fuera la única forma que tenemos de sobrevivir o de relacionarnos. Y ella se pregunta, y es una pregunta que yo me hice mucho tiempo y que también la transmito, ¿cuándo elegimos empezar a comer los cuerpos de otros? Porque es una elección muy fuerte, muy radical, y sin embargo, la gran mayoría de nosotros que comió o que come cuerpos de animales nunca eligió empezar a hacerlo. Simplemente se dio como natural, que es lo que Melanie Joy dice, bueno, nosotros utilizamos el cuerpo de los demás animales como consumo porque creemos que es normal, que es natural y que es necesario. Y estas 3 Ns que sustentan este sistema de explotación no son válidas. No es algo natural que venga de nuestra propia naturaleza, porque evidentemente estamos llevando ideas o normas de morales a la mesa, no naturales sino culturales. No es normal porque la norma la hacemos nosotros y tiene que ver con aquellas elecciones sociales que vamos haciendo. Una vez más, el impersonal C. Nosotros llegamos a una sociedad donde se hacen determinadas cosas, pero la responsabilidad sobre lo que yo hago tiene que ver con mis elecciones, con mi propia autonomía. Y claramente no es necesario, porque está más que demostrado que no necesitamos comer cuerpos de otros animales para sobrevivir. Quizás desde la nutrición se pueda abordar mucho más en estos conceptos que ya están un poco trillados. Pero además, a todo esto viene un concepto que es bien interesante, y es el de que nosotros tratamos el cuerpo de los demás animales como carne. Y acá yo les voy a contar algo que me hizo un poco bastante gracia, y es que en el Parlamento, en Uruguay, hoy por hoy se discute sobre la carne sintética, y algunos legisladores tomaron la palabra para decir que ellos se iban a oponer radicalmente a que eso, que no puede llamarse carne, sino que debería ser llamado como antibiótico, se comercialice al igual que la carne de animales. ¿Por qué? Porque parece que el concepto de carne tendría que ser por naturaleza el cuerpo de un otro que fue asesinado para consumo humano, ¿no? Carne como cuerpo de otro animal. Ahora, dame 2 segunditos que redondeo, Mauricio.
Ahora, cuando nosotros hablamos de carne, no estamos hablando así tan naturalmente del cuerpo de otro, porque nosotros no lo asociamos psicológicamente al cuerpo de un otro que murió para estar en esa mesa. Lo asociamos a un corte de carne que fue totalmente escindido de su referente, ¿tá? Por eso la noción de referente ausente, porque nosotros no vemos la vaca que estaba detrás de esto, o el cerdo, o el cordero, tampoco lo asociamos con un animal que tenía sintiencia, porque hemos sido desensibilizados de esto. Y porque nosotros pensamos en la carne como algo de consumo. Y no es casualidad que el término carne se utilice con la connotación de consumir al otro. El término carne se utiliza en torno a la alimentación y en torno a la sexualidad. Cada vez que pensamos en un otro que se utiliza, un otro despectivamente, únicamente con uso sexual, se utiliza el término carne. Y ahí Carol Adams, en su texto La política sexual de la carne, lo explica muy claramente y muy detalladamente, y me parece que es un tema bien interesante para reflexionar y sobre todo para elegir en este abanico de posibilidades que nosotros tenemos cuando salimos de ese esquema de que las cosas son como son y que así son normales. Perdón, Mauricio, que lo dilaté un poco. No, son dos cositas simplemente para reflejar un poco lo que venías contando, y es, por un lado, esa cuestión de la terminología, de usar la palabra carne y demás. Digo, cuando vamos a la carnicería no se compra un kilo de glúteos, sino se mencionan otros nombres habitualmente. Y son parte de la misma herramienta, si se quiere, codificadora. Pero además esas discusiones se dan hasta con los tipos de comida. Por ejemplo, no se puede mencionar hamburguesa o no es una hamburguesa si está hecha de lentejas. ¿Por qué? Porque la hamburguesa solo es de carne. Y cuando empezamos a preguntar si por ejemplo, carne de pollo puede ser hamburguesa, te dicen que sí. Entonces, digo, todas esas cuestiones parten del uso del lenguaje, y el uso del lenguaje intencionado para ser, digamos, funcional a un sistema. Y por otro lado, se me ocurrió el tema de una frase que yo siempre también pongo, o trato de reproducir, que es de una investigadora del CONICET que trabajaba, no sé si sigue trabajando, trabajó un tiempo en el tema de la vicuña y la fibra de vicuña y demás. Y ella decía una frase que es, cuando hablamos o cuando empezamos a ver kilos de fibra, dejamos de ver individuos. Cuando hablamos de kilos de carne, dejamos de ver individuos, dejamos de ver vacas, dejamos de ver cerdos, dejamos de ver pollo. A eso es a lo que apuntan, creo, el tema de los marcos y el tema del lenguaje, que no lo construimos nosotros, ya viene construido, pero no lo cuestionamos, y seguimos cuestionando de esa manera. Tal cual, pero además en esto del lenguaje yo me veo desafiada constantemente, porque no es solamente a la hora de transmitirlo, es a la hora de pensarlo. El pensar en animales de compañía ya tiene una connotación. Imaginemos ya en otros ámbitos, ¿no? El nivel de cosificación de cuando hablamos de cabezas de ganado o de vientres para preñez, ¿no? Que tomamos ahí como esa parte que es a la que nosotros le encontramos, digo nosotros como especie, le encontramos una utilidad o un rédito y descartamos el resto del animal como un sujeto, ¿no? Como un alguien que está ahí particularmente. Y en ese lenguaje nosotros también tenemos que desafiarnos constantemente para ver qué significa o cuál es el alcance de esto que estamos tratando de decir. Si hablamos de animales de compañía y hablamos de tenedores de animales, ¿no? De tenencia de animales, tenemos un problema, porque por más que nosotros le demos todo el significado tendiente al abolicionismo que querramos, o incluso tendientes al bienestar animal desde estar bien de los animales, cuando hablamos de tenencia y de tenedor, estamos hablando de tener una cosa. Y cuando hablamos de tenencia de humanos chicos, de cachorros humanos, de niños, también estamos hablando de tener una cosa. Y eso no es casualidad.
es que en realidad la consideración moral como sujetos plenos de los humanos chicos es reciente. Que nosotros llegamos a una sociedad donde esto ya estaba bastante naturalizado, pero eso no significa que haya sido siempre así. Hasta no hace demasiado tiempo, los niños recién nacidos eran abandonados en las puertas de las casas o en las puertas de los orfanatos, como se ve en muchas películas que hoy decimos, bueno, esto es fantasía. No es fantasía. Hasta no hace mucho tiempo los niños eran explotados como cosas, e incluso no era tan raro leer por ahí o escuchar por ahí que era mucho más difícil crear o criar una buena cabeza de ganado que tener un hijo, porque un hijo se tiene cuando se quiere, pero criar una buena cabeza de ganado era algo mucho más destacable. Entonces, que arrastremos ese término de tenencia no es tan raro. Ahora, la pregunta es, ¿cómo nos vamos a vincular con los demás animales desde la acción y desde el lenguaje? Porque como hablamos, es como nosotros pensamos. Pero también nuestro lenguaje moldea nuestro frame. Nuestro lenguaje moldea aquello que estamos considerando moralmente. Y hasta no hace mucho tiempo también se hablaba de amos para los perros. Ahí viene su amo, yo soy su amo. ¿Quién es su amo? Hoy ya lo vemos como con un poco más de celo, pero seguimos hablando de dueños o de tenedores. Ahora, encontrar un término quizá no sea un término que podamos universalizar, no sea algo sencillo, pero ¿quién dijo que esto iba a ser fácil? Sobre todo cuando somos la especie opresora que está cuestionando sus propios privilegios, nadie lo dijo. Entonces, me parece que si hay una fortaleza de todos estos conceptos es el invitarnos a abrir ese abanico y a ver hasta dónde yo estoy llevando mi consideración de los otros. Y cuáles son mis limitaciones también. ¿Y por qué esas limitaciones? Porque si nosotros marcamos un objetivo o una línea que tiene que ver con este frame que es antiespecista, ¿no? El ser antiespecista va de la mano con el ser vegano, por supuesto, porque es imposible ser antiespecista si no se es vegano, pero no es ser vegano. Porque cuando yo soy vegana, lo que estoy haciendo es salir de la rueda de explotación. Yo no consumo los cuerpos de los animales ni tampoco productos derivados de su explotación. ¿Se puede ser 100% vegana? Bueno, eso es una discusión larga y muy ardua para dar, pero cuando alguien es vegano, yo soy vegana, me defino como tal, salgo de la rueda de explotación, pero la rueda de explotación sigue girando por ahí, sin mí, o con mi menor participación posible. El ser antiespecista implica otra cosa, implica el intentar que esa rueda deje girar, de manera que tenga a mi alcance. ¿Es posible lograrlo una sola persona? Y por supuesto que no, porque necesitamos de todos, porque necesitamos de la reflexión sobre lo que estamos haciendo, y porque se necesita siempre que con ese marco de acción podamos avanzar, aunque sean en los pasos más chiquitos posibles. Y también por eso siempre digo que en esta lucha, que es la de visibilizar o de reivindicar los derechos que a los animales nunca debimos robarles, aquel que tiende a eso siempre va a ser más aliado que el que no tienda, por más que no esté de 0 a 100 en la cúspide de la moralidad, porque también el juicio moral hacia lo que hacen los otros, sea mayor o menor, es algo que debemos repensar de nuestras propias acciones. Muy bueno, Rita, y con esto, sí. Rita, no, con esto me parece que dejaste picando un tema que es importante, que es pasar desde los criterios y desde la filosofía a lo político. Porque la verdad que con independencia, ¿no?, de cuál de todas estas posiciones tenga mayor respaldo ético, cuál es cada una, creo que hay un plano práctico que tiene que ver con lo político. Ya. Y quiero ilustrarlo con un debate que vi en Facebook en estos días, en el cual se presentaban
en la página de una abogada animalista, presentaba un resumen de posiciones filosóficas hecho por una activista vegana chilena. Pero lo que me llamó la atención en ese debate es una de las posiciones que tenía esta activista, que decía que tanto las políticas públicas como la lucha en la justicia es estéril, porque solo el veganismo y la filosofía van a lograr una lucha certera. Y cuando lo leí, me asombró la tentación siempre que tenemos en nuestro campo, la tentación por la hegemonía, ¿no? Que siempre está presente y que es algo que genera muchísimas controversias y muchísimas divisiones además. Y como muestra de esto, me permito leer y traer un poco una respuesta que leí, que le preguntaba a esta gente qué logró la filosofía hasta este momento en el avance y el reconocimiento de los derechos de los animales no humanos, y si creía que era posible de un día para el otro que el mundo se vuelva vegano. Y entonces, ya no solamente se trata de una cuestión de hegemonía, sino una lucha por cada uno ser los dueños de una causa. El debate a mí me pareció, la verdad que picante, me pareció áspero, pero me parece que es ineludible para nosotros. Porque yo en este tipo de cuestiones parto de una premisa que seguramente en términos no es académico, pero me parece que es bastante ilustrativo, que dice cada mono en su palmera. Y es una premisa que reconoce dos situaciones. La primera, que la filosofía nos aporta muchísimo y nos va a aportar muchísimo a un cambio que consideramos necesario, ¿no? En la relación animal-humano de más animales. Y sobre todo este tipo de cuestiones que vos has traído a este debate y demás, porque son como un faro de alguna manera. Marcan los lugares a donde se debe o a los lugares a donde no se debe ir, aunque a lo mejor en un determinado momento histórico estas ideas no encajen exactamente con las ideas dominantes. Esto es una realidad. Y pensaba también que la sociedad cambia, y por eso es también importante las ideas de alguna manera que se llaman radicales, porque la existencia solamente de esas ideas, y que mucha gente crea que ese cambio que reclama una alternativa radical sea posible, es lo que mueve el sentido de la historia hacia un lugar concreto. Bien interesante, ¿eh? Sí, si quieren agregar algo, yo tenía bastante para decir en este sentido, y lo quería ilustrar con un ejemplo esto que digo, que creo que en el campo de lo social humano, creo que nadie puede dudar que los más altos estándares de bienestar están dentro de los países de la socialdemocracia, donde la socialdemocracia viene siendo el sistema desde hace muchos años. Ahora, lo que posibilitó el nacimiento y el surgimiento y el desarrollo de la socialdemocracia fue precisamente que mucha gente creyó viable al socialismo revolucionario. Y entonces se produjeron dos cosas. Se producía este tipo de debate. Los revolucionarios querían acelerar la historia, y al mismo tiempo muchos también apostaron a una socialdemocracia como una concesión y como un compromiso de clase para que no triunfen esas ideas radicales. Tenemos las dos cuestiones, y creo que el debate en el animalismo reproduce un poco este mismo tipo de polémica. Y algo que decías vos hace un rato, claro, por supuesto que el hecho de que mucha gente crea que un cambio es posible genera cambios, pero también la misma hipótesis funciona en sentido contrario.
sobre todo cuando las alternativas de cambio se presentan desde el sectarismo. Nosotros vivimos en un mundo en que la pregunta me parece que también es pertinente. ¿El veganismo va a surgir de un día para el otro? ¿Va a triunfar de un día para el otro? Me parece que no. Porque en la mayoría de las sociedades, si salimos del microclima, me parece que las visiones estas suelen despertar hasta la indiferencia, más que una consideración seria, digo, en la mayoría de la humanidad. Entonces, cuando a una idea bien fundamentada desde el punto de vista ética, y creo que me planteo que la pienso hasta como inobjetable, se la asocia al sectarismo, la consecuencia no deseada suele ser que actúan como un freno de la causa en vez de como un factor de cambio. Creo que ese es un debate bien interesante desde una mirada activista pura y dura, ¿no? ¿Dónde nos vamos a parar ahí en ese debate? ¿Y por qué darlo? Cuando vos comentás estas cosas, Sergio, yo siempre, la pregunta que me surge es, ¿cuándo vamos a empezar a reivindicar o a valorar, positivo o negativamente, pero a valorar el trabajo que hace el otro y que no hacemos nosotros? Y eso pasa muchísimo en una suerte de lo que hago yo es mejor o lo que hago yo es lo únicamente valioso. Y definitivamente que lo que cada uno hace es lo que cree como valioso si perseguimos el mismo fin. Creo que una de las cosas importantes es ver si estamos persiguiendo el mismo fin o no, creo que es la primera pregunta que nos tenemos que hacer, pero cuando estamos pensando en abstracto entre filosofía y derechos, ¿no? Estamos hablando de algo bien abstracto, porque no puede haber algo más abstracto que esta discusión, por más que tenga toda la aplicación. Creo que es importante tener presente que son dos luchas que se tienen que dar, ambas. En paralelo, yo hago el ejemplo de la vía del tren, digo, son vías que corren en paralelo, pero una sin la otra no nos lleva a ningún lado, el tren descarrila, ¿no? Lo que sí creo es que hay una perspectiva filosófica que corresponde a un tipo de reivindicación de derechos de los animales. Que no todas las perspectivas filosóficas van de la mano con todas las perspectivas de derechos de los animales. Eso sí, creo que hay que encontrar cuáles son las que se unen o se maridan mejor, porque claramente no creo de ninguna manera que exista una respuesta que no se esté buscando, ¿no? ¿Cómo vamos a generar mayores leyes o mejores leyes que habiliten estos derechos a los animales, que nunca debimos negarles, si no tenemos una reflexión previa, una búsqueda de razones y una pregunta? Y la pregunta es filosófica. Cuando nosotros nos preguntamos por nuestro vínculo con los demás animales, lo estamos haciendo desde la filosofía. Y esa búsqueda de criterios tiene que ver con la filosofía. Incluso el pensar si la filosofía es mejor o el derecho de los animales hacia los animales es mejor, es una pregunta filosófica. Pero en nuestra sociedad hay normas, hay leyes y hay formas de convivencia que están legisladas. Y es necesario cooptar, y esta es mi postura personal, ¿no? Pero es necesario ocupar esos lugares. Es necesario ocupar las discusiones. Yo creo esto, justamente, metiste el otro tema. El mundo, digo, tal cual como lo conocemos, me parece que siempre que pedimos abolición vamos a encontrar regulación, vamos a obtener regulación, porque la verdad que el Estado de Derecho pocas veces es revolucionario, nunca es revolucionario, casi siempre es reformista, y entonces yo me atrevo a decir que la norma prácticamente es condición de existencia del mundo, por lo menos tal cual como lo conocemos. Y salvo que se caiga en la anomia, y salvo que se caiga en la anarquía, aún las revoluciones se terminan expresando a través de normas. Así que se regulan distintos tipos de consecuencias. Por lo tanto, a mí me parece como ese debate, rechazar regulaciones, porque son regulaciones, me parece que es estéril, y lo que hay que ver en cada caso es no solamente lo posible, sino hacia dónde se debe ir.
pero la medida, ¿cuánto? ¿Hacia dónde se debe ir? ¿Alguien está por ahí con el micrófono abierto? Sí. Ya cerró. Ya se silenció. Sí, Mauricio. No, te decía que ya se silenció el micrófono. No, y que estabas pensé que ibas a querer sumar. Bueno, ahí, en eso que vos decís, Sergio, de no rechazar regulaciones solo porque son regulaciones, yo reconozco que mi tendencia a tener las defensas más altas para las legislaciones que son regulacionistas que frente a otras es real. Yo veo una norma que es bienestarista o que está regulando determinado tipo de explotación y no la voy a analizar con los mismos ojos que una norma que tienda a reconocer derechos o a prohibir explotaciones. Esa es mi postura personal. Ahora, la mía es la misma. Sí, dame 2 segundos. Sí. Ahora, que yo asuma desde qué mirada estoy analizando esto, hace que trate de acercarme hacia la objetividad a la hora de encarar esa norma. Porque definitivamente hay acciones que nosotros podemos ir llevando o que tenemos que analizar individualmente cada una de esas normas, cada una de esas acciones. Que algunas normas bienestaristas o regulacionistas pueden perpetuar un sufrimiento por mayor tiempo, pero que otras pueden evitar algunas acciones que serían inevitables desde el punto de vista de la abolición. Por eso los radicalismos, aunque no me gusta la palabra radical, porque frente a la explotación definitivamente estoy en la otra punta, radicalizada si se quiere en términos positivos, pero que mirar todo como blanco o negro sin analizar caso por caso puede llegar a ser perjudicial. Y acá es donde nosotros vemos esta unión entre lo normativo, lo legal, lo político y lo ético, porque estas discusiones que son sobre lo político y lo legal o la formación de normas se hace desde una mirada filosófica, analizando un panorama en términos de criterios. Sí, claro. Bueno, la paradoja que a mí se me ocurre pensar, ¿no? Y yo creo que bienestarismo es una manera de reconstruir el sistema. A mí eso no me cabe la menor duda. Ahora, la paradoja es que mientras se espera la abolición, mientras avanzamos en ese camino, que va a ser muy largo, parece, pero dejando eso al margen, cada vez que se obtenga cualquier avance, se va a obtener regulación, es decir, bienestarismo, ¿no? Entonces, por eso me parece válido lo que vos planteás, es decir, analicemos caso por caso. En definitiva y en última instancia, siempre va a ser un pasito más corto que el que se debe dar. Pero también es un pequeño paso hacia la dirección en la que las cosas deben ir, ¿no? Voy a poner un ejemplo a eso. Se me ocurre. Sí. Dale, Rita, dale. No, es que se me ocurría en función de lo que decía Sergio, y retomando esto que pasó en Madrid sobre el laboratorio Biotecnia, creo que se llama, Sí. donde, para los que no sepan, se pudieron conseguir y se filtraron imágenes del trato excesivamente cruel hacia los animales utilizados ahí, y que eso derivó en que se pudieran rescatar esos animales y que ese laboratorio puntualmente tenga sanciones. Si nosotros pensamos en eso, en términos de maltrato, estamos hablando únicamente de ese laboratorio y de esos funcionarios. Pero ¿qué pasa con el resto de los laboratorios y el resto de la explotación animal? En Uruguay, por ejemplo, tenemos una ley, que es la 18.611, que regula la experimentación con animales. Y sí, claro, Uruguay y Brasil son, creo que, uno de los pocos países de Latinoamérica que tienen una ley que regula la experimentación y que en teoría limita para que esa crueldad extrema no se realice, pero sin embargo abre una puerta en la cual esa explotación en la experimentación se prolonga y cuenta con el amparo de que la sociedad lo ve como regulado y no tan cruel. Por ende, evita determinado tipo de indignación. Sí, y además es una contradicción en sí mismo, digamos. Una ley de bienestar
en un sistema de experimentación. Yo, a ver, cuando Rita decía recién esto del caso que trajiste vos, Sergio, del laboratorio español, se me ocurría, y llevándolo a esto del caso particular, acá tenemos una ley de regulación o de reglamentación, si tenemos la 14346, la ley penal que prohíbe la experimentación, salvo en ciertos casos. Esos casos o los presupuestos de esos casos los tiene que probar quien va a experimentar. Que la especie utilizada para la experimentación no sea superior a la necesaria para el experimento y que, que los resultados a obtener ya no estén disponibles. Un montón de cuestiones que viéndolas hoy son absolutamente bienestaristas, regulacionistas. Las famosas 3 Rs. En 1954 era todo un avance que una ley penal sancionara como delito todo lo que contraviera eso. Ahora, es mucho más fácil no tener eso y poder reglamentar que tener una norma como esa. Después tenemos todo lo costado, por ejemplo, en el caso puntual, digo, en Argentina, que es la falta de control a todo lo que ocurre, digo, hasta escuelas que practican, o escuelas de cualquiera de los niveles, que hasta no hace mucho tiempo, como tarea didáctica, se experimentaba con ciertas especies animales. La verdad que es un debate muy grande, y con lo que trajo a colación Sergio de la publicación y de esos debates, y que tienen que ver mucho también la discusión en general que se generó, tiene que ver también con espacios, con esto de los espacios, esto que vienen hablando de quién tiene la razón, o tener un discurso hegemónico y que sea la única verdad, y que solo va a estar desde el lado de una práctica o de una decisión. Ay, te nos fuiste. Se nos fue Mauricio, sí. En realidad mi debate iba hacia eso, hacia lo político, la pretensión de la hegemonía. Creo que en cuanto a los conceptos de qué es maltrato, qué es bienestarismo, qué es lo deseable y qué no, estamos todos de acuerdo. A mí por ejemplo, esto es como una confesión personal, digo, a mí se me produce una duda metafísica. Por ejemplo, en el tema de criaderos, yo soy netamente abolicionista con respecto a criaderos, traté de criaderos, estuve dentro de criaderos, y es un horror. Ahora, en Argentina no tenemos normas que regulen ningún tipo de criaderos. Entonces, salvo algunas que es la misma que se aplican en los refugios, pero muy poquito. Entonces, está permitido cualquier tipo de experimentación, está permitida la eugenesia, está permitido todo. Y entonces a mí la duda que se me plantea, que cuando yo digo no quiero regulación, quiero abolición, también de alguna manera siento que el dueño del criadero es este tipo juega para mí. Porque mientras más pase el tiempo y yo no tenga que cumplir ninguna norma, hago lo que quiero. Y me cuesta salvar esa... no me tranquiliza estar luchando en contra de los criaderos y pidiendo la abolición de los... No me tranquiliza para nada saber que no hay ninguna norma que proteja a esos seres. Bueno, esa discusión creo que es una discusión que vamos a seguir dando durante muchísimo tiempo, ¿no? Porque trata, desde mi punto de vista, entre el salvar a este individuo puntual que está sometido a explotación, o salvar a todos los individuos que podrían ser explotados en un futuro si esto se logra hacer. Porque hay una confrontación de criterios ahí. Porque muchas veces salvamos al que está siendo víctima de explotación ahora, o minimizamos su sufrimiento, y eso prolonga la explotación, y por tanto otros tantos más terminan siendo víctimas de explotación a futuro. O dejamos que este individuo siga sufriendo hoy pensando en lo que podemos hacer a futuro y abolir esa actividad. Creo que es algo
que no se puede pensar en forma monolítica, que no se puede pensar en términos de blanco y negro. Y desde mi perspectiva, y esto me hago cargo muy personalmente, creo que tampoco ninguno de nosotros o ningún tipo de activismo lo puede hacer solo. Creo que es necesario y muy necesario que esté el activismo que va de la mano con los derechos de los animales, que va de la mano con avanzar en legislación que proteja y reclame esos derechos para los animales. Y eso debe ir de la mano con un activismo académico en todas las áreas, totalmente interdisciplinar, yo diría que antrozoológico, pero sin dejar de lado lo que tiene que ver con el rescate y sobre todo lo que tiene que ver con el activismo en calle de civilización y en redes que genera la indignación pública. Creo Yo que todo es necesario. Creo lo mismo, Rita, creo que por eso hablo de que son dos vías. Creo que unos están tirando piedras para que otros con esas piedras las vayan construyendo un dique de contención. Se me plantea este tema, digo, y saliendo del frame, saliendo del marco, cuando nosotros estamos admitiendo que una situación en función de en un prometedor nunca o en un quizá salvar a los que vienen, me pregunto qué nos diferencia en la utilización a esos animales que hoy están sufriendo. ¿Sí? Me pregunto, porque si solamente sirve como ejemplo de lo que está mal para producir un cambio, o también son individuos, son sujetos de una vida que merecen ya una protección. A mí son las dudas que se me plantean, y me parece que justamente lo que hay que saldar es el tema de la superioridad moral o las cuestiones. Todas las cuestiones tienen consecuencias no deseadas. Me parece que lo que yo estoy planteando es eso. Incluso en nuestro quehacer y en nuestro accionar. Entonces, criticar al otro, matar al otro por las consecuencias no deseadas de sus posiciones, ahí está Florencia Randazzo dando una explicación magistral de cuestiones que sí, no las discutimos. Te olvidás, Florencia, que mientras hacemos teoría, hay animales que sufren. Entonces, la idea es esa, es desde todos los lugares construir alternativas, desde todos los lugares. Porque tenemos que admitir también que si no estamos sobrevalorizando la capacidad actual de producir cambios, ¿no? Y el mundo en el que vivimos. Sí, mira, a mí estas discusiones siempre me convocan un montón, porque primero porque está bueno reevaluar desde dónde estamos parados y está bueno siempre parar, revisar antes de seguir, ¿no? A veces nos atamos o nos enchalecamos con un título o una etiqueta, y esa etiqueta hace que también desconozcamos o dejemos de explorar caminos que pueden ser muy beneficiosos para el resto de los animales, ¿no? Yo me reconozco como abolicionista. Ahora, también me reconozco como una activista por los derechos de los animales, que es bastante pragmática cuando tiene que serlo y cuando tiene que abogar por políticas públicas para los demás animales. Mi horizonte, y esto estoy siendo autorreferencial porque me parece la única forma en que lo puedan analizar desde ahora, ¿no? Mi horizonte siempre es abolicionista. Debe, creo, ser abolicionista. Porque si no, a la hora de negociar, porque la política, las relaciones en la polis, lamentablemente, son negociación, y el problema es cuando nosotros estamos abogando por los demás animales, estamos negociando las vidas de ellos, y ahí es donde se complica moralmente, pero no nos queda otra. Una vez nosotros llegamos a esa instancia con actores políticos de negociar, tenemos que partir de lo más alto posible. Y si no partís de la abolición, estás dejando por el camino la vida de muchísimos otros animales que podrías haber beneficiado.
Sí, pero déjame decirte algo que incluso va para complementar tu comentario. Es tan cierto lo que decís, que yo creo que a mí no me gusta el término negociación. Yo voy a defender una posición. Después que me ganan, después que me la impongan, después que la relación de fuerzas no está a favor mío, ¿sí? Y entonces se impone otra solución. Pero no creo que el trabajo político sea la negociación. Creo que es la defensa de los derechos. Y creo que vamos Siempre. con defensores de derechos y sin olvidarnos que vamos con defensores de derechos. Después, obviamente, en el juego democrático y en el juego de los poderes, en el juego de las instituciones y en el juego político, la realidad es que los cambios dependen de una determinada relación de fuerzas. Y por eso hablo del tema del hegemonismo, porque la división dentro del campo de la protección animal es nociva y resta fuerzas. Y lo hemos visto, en el debate de la 14346 acá en Argentina, se armó un escenario para que proteccionistas se vayan a pelear entre sí y lamentablemente se mordió, se pisó ese palito. Pero tan de acuerdo estoy en que uno va por lo que debe ser, que no me gusta, no quisiera desterrar del lenguaje la palabra negociación. Nosotros vamos como defensores de derechos, nosotros somos defensores de derechos, con el deber ser. Después, si no llegamos, si no alcanza, si el momento histórico no existe, si los otros tienen mayor capacidad de lobby, si hay intereses económicos que hoy están mucho más fuertes que los principios morales, y esa es parte de la historia de la humanidad, Dios, es la historia de la humanidad, bueno, nos hará perder, y nos hará, una vez que perdimos, al otro día volver a insistir por lo mismo. Pero desde este lugar, el Estado que haga lo suyo, los otros factores y actores, ya vamos a hablar de eso viene más adelante, que hagan lo suyo, pero nosotros tenemos que hacer lo nuestro. Y en la medida de lo posible, sin que los que están en nuestro campo reciban nuestro fuego amigo, o recibir nosotros el fuego amigo de la gente que está en nuestro campo. Completamente, completamente. Igual voy a reflexionar sobre el término negociación, que me parece súper interesante esa propuesta, y bueno, capaz que también me quedo con la tarea de pensar cuál sería el término adecuado que trate de conceptualizar esto que hacemos también como actores políticos dentro de la protección de los demás animales. Se nos fue, llegamos un poco a la hora, pero sí me gustaría cerrar recogiendo esto que decís del fuego amigo, porque es tanto lo que le contribuimos a la explotación de los demás animales cuando empezamos a tirar piedras para el costado y seguimos pensando en que lo que nosotros hacemos es el único camino posible, sin ver en realidad que todos los tipos de activismo, siempre que sean bien intencionados, son activismo de compañeros que están tratando de trabajar por los derechos de los animales y para los animales, y que eso ya implica un paso gigante en el cuestionar nuestros propios privilegios y en tratar de reivindicar a los otros, que son distintos y que son la base de nuestros privilegios. Así que, bueno, nada, cerrarlo un poco por ahí mi intervención. Por mi parte, nos vemos el martes que viene. Bueno, por la mía también. El martes que viene arrancamos un nuevo segmento que tiene que ver ya con política y con políticas públicas. Así que, Mauricio. Si me escuchan, gente, para agregar, así que nos vemos el martes que viene. Listo, nos fuimos. Gracias, hasta el martes. Hasta el martes.